Señor, te damos gracias infinitas por todas las bendiciones que tú nos concedes a cada instante. Gracias por el Espíritu Santo a quien clamamos para que nos ilumine, para que nos ayude a comprender esta palabra que tú nos regalas como el maná que debemos recoger para alimentarnos en este día. Gracias te damos por nuestras familias que escucha atentamente la palabra para crecer en el perdón, en el amor, en la fraternidad, en la reconciliación. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestro país, por todas las bendiciones de paz que nos estás concediendo. Hoy nosotros escuchamos en el Evangelio de San Marcos que Jesús le dijo a la multitud: sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Está hablando del reino de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios ya es una realidad que está en nosotros. Va a decir el Señor, el reino de Dios está dentro de ustedes. San Pablo va a decir en una de sus cartas que el reino de Dios no es cuestión de bebida ni de comida, sino de tres cosas fundamentales que son la justicia, la paz y el gozo en el corazón. Dice San Pablo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en una comida o bebida determinada, consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que procede del Espíritu Santo. Voy a señalar este texto aquí para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a aterrizar esto, porque Jesús dice sucede en el reino de Dios. O sea que el Señor está refiriéndose precisamente a cada uno de nosotros, donde se desarrolla ese reino, donde crece ese reino. ¿Y qué va a utilizar el Señor para que nosotros comprendamos esta dinámica o este proceso? Dice que el reino de Dios cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Enseguida nos tenemos que preguntar por el significado de semilla. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, donde estamos meditando esta palabra, pero explicación de la parábola del sembrador, Marcos 4:13, habla de que esta semilla precisamente se refiere a la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 12, también va a decir, o versículo 11, que esa semilla es la palabra. Es decir, que este proceso al cual se refiere San Pablo y que está referido a la paz, a la alegría en el Espíritu y el gozo o la justicia, inicia precisamente con la aceptación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que crea este dinamismo. Es la palabra de Dios la que va suscitando esta fuerza interna. No es esfuerzo nuestro. El esfuerzo nuestro sería meditar esta palabra, que es la que nos va capacitando en el corazón. Y luego dice que él se acuesta a dormir y luego se levanta y pasan los días y las noches y la semilla germina y crece la planta sin que él sepa cómo. Esto es muy hermoso en la contemplación. ¿Por qué? Porque esta realidad sucede al interno nuestro y nosotros no, muchas veces no somos conscientes del trabajo que está realizando la misma palabra. La palabra que nosotros aceptamos con una alegría, con un gozo, como lo dice el capítulo 4 de Marcos al principio. Y traigo aquí en estos momentos el ejemplo también del profeta Isaías en el capítulo 55, citando la dinamicidad de esa palabra cuando dice que la palabra de Dios es como la lluvia o es como la nieve que viene y empapan la tierra y no regresan sin antes haber cumplido el cometido, el compromiso, la misión que tenían que cumplir. Es empapar la tierra y hacer que germine la semilla.
Entonces Dios, al hablarnos a nosotros de este dinamismo, de este proceso, nos está cuestionando, porque precisamente nosotros queremos ser seguidores de Jesucristo, pero sin meditar la palabra de Dios. Y cuando Él nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo el corazón, cuando menciona corazón, menciona el alma, menciona el espíritu y todo tu ser, al hablar del corazón está hablando no del sentimiento, sino de la capacidad que debe tener todo ser humano para interiorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios que se presenta a través de las Sagradas Escrituras y a través de los acontecimientos de nuestra vida, que tienen que ser leídos e interpretados a la luz del Espíritu Santo. Entonces, la semilla germina y crece la planta sin que Él sepa cómo. Eso es un misterio. Cómo Dios va haciéndonos a nosotros discípulos, cómo Dios nos va transformando, cómo Dios Padre nos va haciendo salir de unas situaciones de pecado o de situaciones de oscuridad a través de un proceso. El milagro se va a dar en la medida en que yo esté dispuesto a estar abierto a ese proceso. Y luego continúa, la tierra por sí misma da la cosecha. Primero el tallo, luego la espiga, y por fin la espiga se llena de grano. Y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz, llegó el momento de recoger la cosecha. ¿Se da cuenta que es todo un proceso? Primero el tallo, luego la espiga, por fin la espiga se llena de grano, y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz, llegó el momento de recoger la cosecha, para llegar, diríamos, a la madurez espiritual, para llegar a ser discípulos, para llegar a encontrar en nosotros un equilibrio. Todo depende de la apertura de corazón, todo depende de esta palabra en cada uno de nosotros. Una palabra que tiene que ser meditada, que tiene que ser orada, en la cual se tiene que invocar el Espíritu Santo. No es una lectura rápida, no es una lectura apasionada, es una lectura en la que yo encuentro el alimento que ayuda a direccionar mi vida, que ayuda a encontrar el sentido de mi existencia. Es la palabra de Dios. Y luego, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios nuevamente? ¿Cómo lo podremos imaginar? Y entonces dice, sucede como el grano de mostaza, semilla más pequeña. Entonces nosotros trasladamos esto a la realidad nuestra y podemos decir, se refiere a la palabra más pequeña de Dios o a la palabra más buena que nosotros podemos escuchar y que podemos comunicar a las demás personas. Como decir, buenos días, con alegría, con entusiasmo. Como darle una palabra de amor y de cariño a una persona, unas palabras pequeñas o una palabra pequeña de Dios que yo medito en el corazón. Ella tiene su efecto, ella me hará crecer. Amén.